Yo en concreto a nivel personal no lo he sentido, pero sí que lo he sentido como a nivel grupal, de estar a lo mejor entrenando en un parque, o estar entrenando en unos soportales, o estar entrenando en el metro, y que a lo mejor llegue la policía y pregunte, ¿qué estáis haciendo? Y es como, bailando. Pues la verdad es que yo siento que son como dos partes de mí que viven. Una es más introvertida, una es más tranquilo, más calmado, lidia con los problemas de una forma como mucho más sosegada, que sería Juan, obviamente. Y luego hay otra que es Chuck, que es una persona que busca más atención, una persona que es más altiva, más alterada, más competitivo, y esa es la parte, digamos, como que está en la pista. También es cierto que dentro de la pista están los dos de alguna forma, porque igual Chuck es más estoico, Juan es más emocional, y entonces como que en realidad soy yo y punto, pero son como partes de mí que se activan en diferentes momentos. Y conviven bastante bien hasta ahora. Creo que es curioso esto porque y cuando lo veo en otras personas me doy cuenta fácil, y a veces digo, esto también me pasa a mí, como que tu yo artista a veces te enseña a tu yo persona y viceversa. Para mí, por ejemplo, 20 años bailando, eres un adulto, o sea, estás como, digamos, en el cenit, pero sin embargo 20 años de vida eres un niño. Por lo tanto, ese yo artista muchas veces le puede enseñar a tu yo niño el cómo lidias con ciertas cosas. Al final, una persona que lleve 20 años como artista ha lidiado, por ejemplo, con el fracaso muchísimas veces en su vida. Un chico de 20 años pues igual no ha lidiado tantas veces con ese fracaso, y cuando le ocurra puede agarrarse a esos otros fracasos de su vida artística y aprender de esa experiencia. Es algo, yo siento, o sea, yo lo llevo bien porque he vivido eso, al final no he tenido que aprender a nada. Yo sí que siento que mi generación es diferente a la generación actual. La generación actual se ve como muy globalizada, o sea, como que todos son todos. Es muy difícil tener personalidad porque al final tienes tanto acceso a todo que puedes hacer los movimientos de todo el mundo y aprenderlos, porque es que ya hay en las plataformas la capacidad de ponerlo a cámara lenta, incluso ya los móviles tienen, o sea, es algo que es loquísimo, que nosotros ni soñábamos. Entonces siento que a veces nosotros que somos del 2000, o sea, que digo somos del 2000 cuando nací como bailarín, como b-boy, ¿no? O los que empezaron en los 90, se les ve mucho esa esencia, esa intención, que sea o no diferente, tiene una intención de serlo, que eso es lo importante. Y sin embargo siento que a lo mejor las generaciones más actuales están más pensando en qué están haciendo y no en cómo lo están haciendo. Por lo tanto, para mí es algo bueno el no haber nacido con YouTube, sino que haber nacido con otras cintas, porque también pasa una cosa muy importante, es que a veces las redes te dicen lo que ver. A mí no me decía nadie lo que ver, o sea, a mí nadie me decía, mírate ese VHS, a lo mejor me lo decía un colega, tío, esto es la bomba, mira, boom, o no sé qué. Entonces yo veía algo y de lo que me llamaba la atención buscaba yo más. No había algoritmo, no había nada de eso. Sin embargo, hoy en día, como nos empujan a cómo ser, a qué ver, a tal, incluso también en el baile, se ve en los bailarines. Yo creo que, o sea, al final estas son cuestiones políticas y es muy difícil saber a ciencia cierta los motivos. Yo creo que está relacionado hacia quién están dirigidos los juegos. O sea, yo pienso que al final el deporte es algo que está más asociado a la juventud, ¿no? Por cuestiones obvias. Y al final los jóvenes están más asociados a los deportes urbanos y se sienten más identificados con los deportes urbanos porque es algo de mayor acceso y es algo que forma parte de tu día a día en algunos casos. Al final lo vemos en los videoclips, lo puedes ver en muchos más sitios que para mí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pues ver a alguien de grima, o ver bádminton, o ver gimnasia rítmica en mi día a día me es más difícil. O sea, nunca había una asociación de identidad con ello. Sin embargo, aunque yo no haga
skate alguna vez me he podido identificar porque lo he visto en un skatepark que he ido a hacer alguna otra cosa, o he pasado por ahí, o me ha pasado un tío con un skate, o simplemente yo en algún momento de mi vida, para ser más guay, he pensado en comprarme un skate. Entonces creo que como joven y en este contexto, ¿no?, hoy en día, de ser cool, de estar como en la onda, de tener como ese flow, pues creo que hay ciertas cosas que incluso como puedan ser también el surf, que es algo que mucha gente pues lo practica como deportes que están más cercanos, o el snow, es algo como... Y creo que también va por ahí, creo que va porque hay deportes que por la demanda física son muy elitistas, porque no todo el mundo puede dedicarse a la gimnasia artística, no todo el mundo puede dedicarse a la rítmica, tampoco al break, pero sí es cierto que igual creo que los deportes que se desarrollan en clubes hace que al final sea un entorno como tan cerrado en el que si no lo conoces y vas a ello, es difícil que te lo encuentres. Y sin embargo estos deportes más urbanos es como más fácil encontrártelos, ¿no? Es más fácil encontrarte a alguien surfeando en la playa, porque todos vamos a la playa, o todo el mundo conoce de la sierra y desconectas con un plan de sierra, de hacer esquí, de hacer snow. Entonces creo que va un poco más por ahí. Y cada cual tiene su horario en función de sus necesidades y en función, pues, bueno, del equipo, etc. Yo en concreto, yo decidí no vivir en la residencia Blume porque sentía que a nivel personal en mi hogar estaba muy estable, me sentía muy bien, vivo con artistas y quiero seguir conectado con ese mundo. Y la verdad es que llegar a casa y tener conversaciones que no tengan nada que ver con deportes, resultados, competición, rendimiento, a mí me alivia a llevar mi día a día. Por lo tanto, yo hago como 2 entrenamientos como seguidos, o sea, hago doble entrenamiento, y lo que hago es que llego a las 11, ya estoy allí en el CAR y hago 3 horas y media de técnico, o sea, de break. Esto lo hago de lunes a sábado, y luego por las tardes hago dobles entrenamientos, pero no de técnico, sino esos dobles entrenamientos son de preparación física, o hay días que si el cuerpo está como muy sobrecargado, lo que hago son más entrenamientos de sesiones estratégicas con el entrenador, o psicólogos, fisioterapia, nutrición. O sea, al final es como que suelo ser una jornada como de 6 horas y media o 7, si unen la comida, porque paro para hacer un parón de la comida, y si ya me quedo allí a hacer recuperación con sauna, con baños de contraste o con estiramientos, pues me puede ir a las 8 diarias. Y descanso un día a la semana, los domingos. Eso sería como lo normal, a menos que haya algún ajuste en el que hay que descansar más o hay que apretar más. La verdad es que no sentimos, o al menos yo, el que seamos como una prueba, ¿no? Ratones de laboratorio, no sentimos eso. Sentimos agradecimiento, sobre todo al final es muy difícil tener una sensación, un sentimiento hacia organismos en general, es muy difícil. Yo genero sensaciones hacia lo que tengo a mi alrededor, y lo que tengo a mi alrededor me está tratando bien, por lo tanto es agradecimiento. Siento que lo que tenemos en el centro de alto rendimiento, la ayuda que tenemos del CSD, el cómo nos están dando exposición, el cariño con el que hemos sido acogidos. Y de hecho a mí es algo que me cambió la percepción completamente, porque obviamente yo entro a este mundo y pienso, no sé qué me espera. Pero la primera reunión con el director del centro de alto rendimiento fue: a mí me da igual de qué deporte sea, yo quiero que estés en las mejores condiciones, que te hagan mejorar y que te hagan estar cómodo. Y para mí eso fue como la primera vez que me sentí tratado con ese respeto, esa admiración y ese reconocimiento de me da igual que sea el mejor del fútbol, o el mejor del tenis, o el mejor del break, que necesitas. Y eso para mí fue un cambio de paradigma total, en plan de wow. Por lo tanto, sí que sentimos que pues ese agradecimiento, y lo pasarán en el futuro. Al final nosotros como que entramos y salimos del programa, un poco así visto y no visto, pero yo en mi caso no lo veo como que nos quitan, veo como que nos han dado una oportunidad, y hay que aprovecharla y hay que vivirlo al máximo, porque a veces es casi mejor que te digan pasa una vez, y en Los Ángeles no basta. ¿Por qué? Porque lo vives igual más intenso.
Sobre la primera pregunta, la verdad es que yo, en concreto, yo en mi caso, no siento mucho ese prejuicio sobre un estilo de vida poco saludable, porque es como que se me ve, y en cuanto hablas un poco conmigo te das cuenta de que no soy un junkie, o sea, de que no llevo ese estilo de vida, o ya si me sigues por las redes o alguna cosa así, también es algo de lo que soy muy consciente. Intento transmitir mucho eso, que al final, como referente que pueda ser para ciertas personas, intento transmitir unos valores positivos y que se vea claramente que estoy muy alejado de ciertas cosas. Y sí que es cierto que yo en concreto a nivel personal no lo he sentido, pero sí que lo he sentido como a nivel grupal, de estar a lo mejor entrenando en un parque, o estar entrenando en unos soportales, o estar entrenando en el metro, y que a lo mejor llegue la policía y pregunte: ¿qué estáis haciendo? Y es como: ¿bailando? ¿Bailando qué? O sea, es como que puede parecer que simplemente el estar en la calle haciendo una actividad con música sea algo como delictivo, pero la realidad de lo que nos hemos encontrado es que cualquier persona que se ha quedado ahí 5 minutos, al final acaba dándote la enhorabuena y diciendo: ¡buah, flipo con lo que hacéis! Venga, seguid, y se va. Y sobre los prejuicios sobre el que no esté en los juegos, al final yo lo entiendo, porque hay mucho que es ignorancia, hay mucho que cuando hablas del desconocimiento, de pero bueno, eso cómo va a estar tal, puedo entender que a priori de una primera impresión sea esa, pero no puedo entender que si conoces la disciplina, te empapa un poco y te introduces, lo sigas pensando. Al final es algo que, de nuevo, nosotros no lo sentimos. O sea, yo no siento para nada que nadie nunca me haya hecho un comentario, a menos de, pues bueno, de medios de comunicación o periodistas, al inicio del inicio, pero a día de hoy nada. Y en el CAR, al contrario, lo que nos dicen es, o sea, yo el feedback que tengo de otros, por ejemplo, entrenadores o nutricionistas es: enhorabuena, porque de lo que veo aquí sois de los que mejor coméis. O enhorabuena, porque la música siempre está sonando, o sea, ¿cuántas horas entrenáis? O sea, como que es un feedback de respeto. O yo muchas veces estoy en el gimnasio, me cruzo con los chicos de gimnasia, con Néstor y con Ray, que tengo mucha amistad, y nos miramos como en plan de let's go. O sea, es una mirada de complicidad, de sabemos lo duro que ha hecho, y hay un respeto mutuo.